Muchas gracias, Vicky, por la presentación. Buen día a todos, todas y todes. Primero me gustaría agradecer este espacio, el de la Feria del Libro. Me parece que hay un montón de gente detrás trabajando y fomentando que se intercambien las lecturas, el teatro, la literatura, la presentación de libros, conocer cosas nuevas y bueno, siempre eso se festeja y se agradece y bueno, también agradecer la convocatoria. Y por otro lado, quería mencionar que en julio María Moreno tuvo un accidente cerebrovascular, lo comunicó su hijo por las redes sociales de ella, por su Facebook. Todavía no sabemos nada, no sabemos cómo está. Lo que se sabe es que iba a empezar un tratamiento, pero bueno, mis mejores deseos para que se mejore y que nos siga regalando sus lecturas, su trabajo y su escritura. Así que bueno, voy a comenzar a leer. Yo escribí el texto porque la realidad es que me siento más cómoda leyendo, espero que se entienda, pero cualquier cosa me lo dicen y si se escucha mal también. María Moreno nació en Buenos Aires en 1947. Comenzó como periodista en el diario La Opinión y colaboró en el diario Sur y en las revistas Babel y Fin de Siglo. Además, creó el suplemento Mujer en Tiempo Argentino, donde fue secretaria de redacción. En 1984 fundó la revista Alfonsina, periódico feminista, el primero en su estilo en la vuelta de la democracia, luego de la última dictadura cívico-militar de Argentina. Desde el año 2020 es directora del Museo del Libro y de la Lengua, anexo de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Sus crónicas, ensayos y entrevistas fueron recopiladas en A tontas y locas, 2001, El fin del sexo y otras mentiras, 2002, Vida de vivos, 2005, Banco a la sombra, 2011, La comuna de Buenos Aires, relatos al pie del 2001, en el año 2011, Teoría de la noche y, subrayados, Leer hasta que la muerte nos separe, del 2013. A fines de 2016 publicó Blackout, que fue ganador del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires. Esta presentación se enmarca en el grupo de investigación Literatura, Política y Cambio, dirigido por el doctor Edgardo Berg y codirigido por la doctora Nancy Fernández. El último proyecto del grupo de investigación, titulado Hacia una relectura de la literatura y cultura argentinas contemporáneas, imágenes, textos, prácticas, plantea abordar críticamente diversos proyectos de escritura y propuestas culturales de distintas procedencias, articulaciones discursivas y soportes inscripcionales, con la intención de revisar la recomposición de una sintaxis contemporánea vinculada a la experiencia de la temporalidad y de la subjetividad. Asimismo, mi proyecto individual se titula La construcción de una voz contaminada, una aproximación a la figura de autora en María Moreno. A partir de una serie de textos, que por el momento son subrayados, blackout y oración, estoy comenzando a pensar críticamente la figura de autora desde la relación entre ensayo y ficción que atraviesa la escritura de María Moreno. Considero que en su obra se ponen en juego una serie de operaciones que son constitutivas de su proyecto y que finalmente dan lugar a la presencia de una voz contaminada, según la propia definición de la autora. Esta contaminación se da en la medida en que se habilitan cruces de ciertas categorías tradicionales y nuevos espacios de circulación cultural que redefinen una tradición. Tales nociones y motivos se manifiestan en términos de academia-bar, narrador-periodista, política-arte, alta cultura, cultura plebeya, lo íntimo-lo público, cuerpo-escritura. Así se llega a una inversión de esos elementos, alternando el orden jerárquico en el cual las prevé el sentido común hegemónico. En ese movimiento, Moreno sienta posiciones políticas y estéticas, modulaciones autorales que intentaremos abordar a partir de un texto de su producción. ¿Se escucha bien? Genial. Oración, carta a Vicky y otras elegías políticas, escrito por María Moreno y publicado por Random House en el 2018, comienza con una transgresión. Cito:
En 2002 gané la beca Guggenheim para escribir sobre la moral sexual en las organizaciones revolucionarias de los años 70 en Argentina. No escribí ese libro, escribí este. Cierro cita. En este libro, el que sí pudo escribir, la autora recupera las cartas que Rodolfo Walsh escribe y dedica a su hija y a sus amigos, relatando la muerte de Vicky, su hija mayor. Esta decisión inaugural, que la escritora se siente libre de trastocar y manipular, funciona como un indicio de lo que será su texto en términos formales y temáticos, una explosión de registros y conceptos que se entrelazan constantemente. De igual forma, se sentirá libre con el tratamiento del archivo de Walsh, ya que en el gesto de revisar el género epistolar surgen reflexiones en torno a las filiaciones, la militancia, el testimonio, la memoria, el lugar y la voz de mujeres, madres e hijas. Moreno cede las primeras 5 hojas de oración a las 2 cartas que Rodolfo Walsh escribe en el año 1976, Carta a Vicky y Carta a mis amigos. En la primera de ellas, Walsh padre le escribe a su hija, una interlocutora físicamente ausente. En la segunda, se dirige a sus amigos para contarles cómo murió Vicky y por qué murió. Les informa que efectivamente ella era oficial segunda de la organización Montoneros y responsable de la prensa sindical. El 29 de septiembre, a las 7 de la mañana, la despertaron los altavoces del ejército y los primeros tiros. Cito. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político Molina. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto. Nos llamó la atención la muchacha, porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad no me deja dormir. Ustedes no nos matan, dijo, nosotros decidimos morir. Entonces ella y el hombre se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. Cierro cita. En los primeros acercamientos al archivo, la escritora se detiene en un detalle de índole formal. Querida Vicky, escribe Walsh, y después pone un punto, no 2, un punto solo. Y este descubrimiento, atribuido a Daniel Link, es el signo que a la autora le permite leer ese texto como una elegía. Además de una carta, que elige llamarla de esa forma porque así la conocen todos, es otra cosa. Es una crónica de minuciosidad implacable, un requiem con detalles, horarios, imágenes cristianas, datos periodísticos y apólogos militares. De esto otro se aferra la autora para explayarse hacia referencias que bordean el impacto de los hechos. La sexualidad, el deseo, las mujeres, el psicoanálisis, los fluidos sexuales. Con estas elecciones, María Moreno recupera y cruza, cartonea y contamina, en palabras de ella. Es una escritora que oblitera las nociones de especificidad de la literatura y sus marcas divisorias, respecto de géneros discursivos literarios como de políticas representacionales. En Oración conviven facetas ensayísticas, periodísticas e intimistas. La investigación le permite a la escritora explicar e interpretar la muerte de Vicky mediante las cartas de su padre, sí, pero no es solo eso. Moreno se las ingenia para obtener las declaraciones de los testigos, consigue las páginas del diario de Vicky gracias a Lilia Ferreira, revisa la noticia en los diarios, visita fugazmente desde la vereda la casa de la calle Corro hasta que una mirada desde el interior le invita a retirarse. De esta forma, la lectura de las cartas escritas por Walsh, la labor de índole periodística y la tradición de lecturas de María Moreno devienen en Oración, en un texto que no está escrito para confirmar. Desconocemos si Vicky va a la terraza con Coronel, Molinas o Salame,
Si antes de matarse dice, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, o lo grita el compañero con el que ella sube a la azotea de los vecinos a disparar. Algunos aseguran que sus palabras finales fueron «Viva la patria» y se pegó un tiro en la sien, mientras que otros dicen que fue en la boca. Maricel Miner, una sobreviviente del tiroteo, dice que Vicky vestía un vaquero y remera, y otros, incluyendo a Rodolfo Walsh, que tenía puesto un camisón blanco. Moreno despliega, en una especie de postura solidaria, el panorama de versiones y de testimonios. Cito: «Quise poner a mi favor las tipografías, obligarlas a comprometerse. Elegí dejar las palabras del enemigo en cursivas diferencias. Los testimonios de los sobrevivientes, completos, en un capítulo entero. Las citas, casi siempre destinadas al relato oral. Las notas, en igual cuerpo que el texto principal y como parte de él. Que la repetición, la densidad, el avance penoso fueran para la lectura, como lo fue para la escritura, una de las maneras de la oración». Cierro cita. No sabemos quién cuenta el verdadero relato y al parecer no importa pensar la verdad en términos de falsificaciones. El testimonio pone a funcionar las formas del recuerdo, en donde siempre algo se transmite, algo se pierde y algo se cree haber oído. En oración se propone una lógica de la memoria en la que la interpretación de los hechos se despega del mero criterio de la veracidad de esas narraciones. Así, María Moreno construye un relato coral sobre la muerte de Vicky, en el que la palabra de los testigos sufre un proceso de montaje que posibilita pensar la escritura como valor en situación, siempre provisional, pero jamás neutral. Lo que importa, en todo caso, es el testimonio de esa vida que se termina, pero que de todas formas ya no le pertenecía. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones, afirma Walsh. El padre también elige una verdad propia para contar la muerte de su hija, y en Carta a Vicky describe el máximo de dolor con un mínimo de palabras, donde no queda nada de lo que importa fuera de su voluntad. Rodolfo Walsh no tiene en cuenta el intercambio con Patricia, su hija menor, en el que ella le aclara que Carta a mis amigos no se ajusta a la verdad, porque no fue Vicky la que dijo, ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir, sino su compañero. Decide testimoniar en representación de reflexiones colectivas una escena de la que no formó parte, no vio, sino que leyó y que dice recitar como una oración. La oración, ese discurso en donde se entabla un coloquio con resultados imprecisos, con una otredad cuya presencia no es evidente, con otro con quien se articula una relación sostenida por la fe. En este caso, el acto oracional se da en dos planos. Vicky deja la vida por una revolución inconclusa y Rodolfo Walsh, como mencionamos anteriormente, articula un diálogo a partir de un tipo de discurso que es la carta, con un cuerpo ausente, pero con receptores que finalmente son miles. La autora afirma que Walsh, en sus cartas, humaniza al sujeto, alejándola de una muerte violenta en el combate. Informa desde la ternura de su recuerdo. Vicky, en la memoria de su padre, es la militante sorprendida por el ejército mientras comparte la cama con su hija bebé. Es la que sube a la terraza a tirotear con una metralleta halcón mientras se ríe porque las cosas nuevas, sorprendentes, siempre le hicieron reír. También es la que, con los brazos abiertos, en un camisón blanco que le queda suelto, pronuncia unas últimas palabras que la dotan de heroicidad. De esta forma, cuando Walsh incorpora recursos propios de la narrativa, asistimos, como lectores, al exceso de la mera enumeración de los hechos, de la intención llana de informar. Asimismo, se detienen determinados detalles cargados de fuerza simbólica, la luz del día, los brazos abiertos, el camisón suelto y blanco. Lo que nos lleva a pensar en un cruce entre el género epistolar y el periodístico, que está dado por la perforación de los límites de ambos tipos de discursos.
Moreno dedica un apartado titulado Nota al pie a su propio recorrido. Con un registro intimista, la autora reconoce al bar como el territorio en el cual, de modo lateral y no canónico, circula el saber. Es, cito, un espacio alejado de la militancia en donde las palabras, al menos en la imaginación, eran sustituidas por las armas. Cierro cita. La lectura de este apartado se ve complementada por la conversación que en Blackout, el libro que publicó 2 años antes de Oración en el 2016, tiene lugar en las rondas, en las mesas. En ese texto, los interlocutores amigos que forman parte del intercambio oral, Miguel Briante, Claudio Uriarte y Norberto Soares, pueden ser pensados como los núcleos de una constelación literaria de la que María Moreno forma parte. Todos ellos vinculados por el alcohol, el intercambio de libros, el ejercicio del periodismo y una intelectualidad crítica. Se trata de una generación que, por estar terminada, en sentido estricto ella es la última sobreviviente, Moreno decide homenajear. Del mismo modo, la década de 1970 encuentra en Rodolfo Walsh la figura paradigmática del periodista que participa de una generación terminada, esta vez por la violencia política. Los años signados por la desaparición y el terrorismo de Estado, la vida y la muerte de Vicky Walsh, también funcionan como el puntapié para trazar un linaje artístico de mujeres afectadas por la misma violencia que mató a Vicky. Así nos encontramos con la película Los Rubios, de Albertina Carri, Aparecida, una crónica de Marta Dillon, la obra teatral de Lola Arias titulada Mi vida después, y el diario de una princesa montonera de Mariana Eva Pérez, un blog que devino libro. María Moreno extiende el análisis configurando una constelación de hijas que abordó, a través de distintas expresiones artísticas, el tema de la dictadura, el horror, las situaciones traumáticas, por fuera del principio de referencialidad. De esta forma, en el gesto de revolver el archivo, resurge la doble figura de lectora y periodista. Subrayando los textos epistolares, comunica el hallazgo. Un hallazgo que utiliza para continuar imaginando las alternativas, cito, que no existieron para esa madre muerta violentamente en una casa de Floresta y su hija sentada, erguida entre cadáveres, a quien me gustaría contarle lo que algunas hijas hicieron con lo que la historia hizo de ellas. Cierro cita. El linaje artístico de mujeres trae a colación ejemplos de lo que sucede cuando se rompe con el supermercado de la memoria, en términos de la autora, y se desobedecen los modelos testimoniales. Son producciones que tienen un gran rigor documental, solo que en un uso alejado del inventario realista. Y, retomando específicamente el objeto de análisis de María Moreno, las cartas de Walsh se estructuran de la misma manera. Como dijimos, abordando los hechos, nutriendo sus textos con datos y dando cuenta detalladamente de los elementos que componen la escena, pero sin obturar su producción, las cartas, en la enumeración distante del inventario realista. Para ir cerrando, la problematización y el posible cruce de categorías o nociones, política y arte, narradora periodista como expansión de lo literario en lo periodístico, como modos de enunciación y de circulación cultural no tradicionales, permiten pensar las formas en que lo literario se expande, estableciendo políticas de acuerdo y zonas de intercambio entre esferas y series culturales. En la escritura de María Moreno se producen relaciones transtextuales y transdiscursivas, en las que modulaciones discursivas procedentes de diversos dominios, periodismo, literatura, crónica, crítica literaria, se vinculan entre sí, operación que la autora denomina contaminación. En Oración, la mixtura habilita una cohabitación entre la intimidad, las zonas de afectividad, y las reflexiones de índole más objetivas, vinculadas a la vida pública. Por ende, no hay una delimitación precisa de la literatura, una autonomía o especificidad con otros géneros y prácticas discursivas, sino que la cultura letrada y la cultura popular se entrecruzan para dar paso a una textualidad híbrida o plebeya.
Leer oración es tomar contacto con la figura de Vicky Walsh y su experiencia como mujer, hija, pareja, madre y guerrillera. Y por esta última dimensión como ultrajante de lo que se entendía como femenino. ¿Acaso esto no es también abordar la moral sexual de una época? Al principio de esta exposición consideramos la nota que introduce al libro y la caracterizamos como el relato de una transgresión. En ella, Moreno asume haber abandonado el proyecto inicial por el cual obtuvo la beca Guggenheim. Sin embargo, a esta altura, nos sentimos en condiciones de plantear que no se aparta del todo de esa indagación, lo cual no implica que no haya escrito otro libro. Gracias. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, entonces empiezo yo, si se puede. Camila, en primera instancia, ¿por qué la elegiste? Bueno, yo empiezo a tomar contacto con Nancy y Edgardo, que son estos directores y codirectora del grupo de investigación, y me plantean sumarme al grupo de investigación, algo que para mí fue increíble porque realmente lo deseaba mucho. Cuando le cuento esto a mis amigos, surge la duda, en un ambiente muy tranquilo, con unos vinos de por medio, ¿qué tema planteo para investigar? Porque no sé, uno tiene sus gustos y demás, pero no es que yo tenía en la cabeza algún tema en particular. Y un amigo me dice, Pablo Navas se llama, me dice, investiga a María Moreno. Yo no había leído nada. Y al otro día va a mi casa con una bolsa de libros de María Moreno y me dice, ponete a leer María Moreno porque a vos te va a encantar. Y así empezó todo. La leí y fue así como una primera lectura recontra llenadora. Me fascinó. Desde la primera lectura, después, bueno, fui leyendo otras cosas. Y cuando se lo comunico a Edgardo, le cuento que me gustaría investigar María Moreno. Obviamente pasaron meses en el medio, no fue todo tan inmediato. Él me dice, sí, me encanta la idea. Cuando yo comía con Ricardo Piglia, él siempre me decía, nadie investiga a María Moreno y es increíble, es una de las mejores cronistas de Argentina. Y bueno, me contaba cómo Ricardo Piglia halagaba a María Moreno y bueno, ahí tuve lo que hay de ellos y empezamos a trabajar juntos. La realidad es que es una investigación bastante incipiente. Yo desde el año pasado estoy trabajando con ellos y, y bueno, recién ayer me enteré que esta investigación va a tener un marco porque me dieron una beca para investigar, la beca SIN. Felicitaciones. Gracias. Pero todo muy reciente, o sea, ayer a la noche estaba editando la presentación para pasártela. Así que bueno, se podría decir que son mis comienzos. Bueno, felicitaciones de nuevo. La verdad que cuando empezaste a hablar de las cartas, personalmente yo asocio a Edgardo, que fue profesor mío en la universidad, pero en ese momento en realidad era ayudante de cátedra y precisamente con él trabajamos Walsh. Varias veces solemos decir acá en Necochea que al final terminamos todos parientes, porque los lazos empiezan a establecerse y uno termina conociéndose o encontrándose o reencontrándose. Lo que sí quería preguntarte a partir de esto que vos planteás como contaminación, la ruptura de las hibridaciones varias, ¿no? ¿Vos pensarías en que puede distinguirse a partir de la mirada de María Moreno un discurso ficcional de uno no ficcional? Su propia carrera periodística, de su carrera como escritora de ficción y su escritora de crónicas y al no haber lo que se llamaba antes una especificidad del discurso literario, hacia el final de tu ponencia lo dijiste, ¿cómo lo pensarías a esto? Y ya después dejo que el resto pregunte, se puede escribir por el chat también, no quiero monopolizar el cuestionario ni las preguntas. Yo creo que hay una intención por parte de la autora de generar esta contaminación y que
todo, por así decirlo, esté mezclado. En su momento, cuando ella escribió Blackout, una buena parte de la crítica dijo que era la autobiografía de María Moreno. Y ella, cuando hace la presentación del libro o en una entrevista, no me acuerdo bien, que está en YouTube, ella dice, esto no es mi autobiografía, esto es ficción. Pero a su vez hay muchos datos que se pueden asociar a su propia vida, a su autobiografía. Por ejemplo, ayer que estaba repasando el libro, Oración, viendo las marcas que había hecho, en un momento está hablando de Vicky Walsh y dice, le decían la cabezona, como me dicen a mí. Ujú. Y eso es verdad, entonces uno cómo hace para separar. La autorreferencialidad. Claro, sí, por eso también a mí me parece productivo, al menos en esta instancia, pensar como el conjunto, los diferentes discursos, cómo se mezclan, qué tratamiento hay con el archivo, qué tratamiento se realiza con los géneros, porque si empiezo a desmenuzarla de esa forma, creo que la voy a poder pensar mejor. Es un objeto que se me escapa un poco de las manos, María Moreno. Su escritura tiene muchas vertientes, por así decirlo, de violencia de la dictadura, de lecturas propias, subjetivas, lecturas feministas. Y eso, no sé si responde tu pregunta, Vicky. Sí, además de decirte que, bueno, recién estás comenzando, vos misma lo dijiste, ¿cómo no se te va a escapar? Y semejantes exponentes se escapan siempre, y en buena hora, ¿no? Porque se abren espacios. Sí, Sí, a mí en realidad la primera idea era cómo volvía ella al periodismo, si es que quisiera volver, o sea, verdaderamente planteando una hibridación semejante y cómo podemos hablar de una, o tenemos que hablar siempre de una verdad periodística, ¿no? sí. Y capaz que sirve pensarla con el término de plebeyo. Ella todo el tiempo habla de cultura plebeya, lengua plebeya. Pensar un periodismo plebeyo que por un lado está, a ver, no me sale la palabra, creo, como que está solicitándole a las clases más altas una respuesta, puede ser a la dictadura argentina una respuesta de esas muertes, de esas mujeres, de esas hijas que quedaron dañadas, desde una forma plebeya, justamente, popular. Yo creo que podría pensarse desde ahí, pero estoy bastante segura que no hay una intención por parte de la autora de que esas cosas se piensen por separado. Yo siempre hablo con mis amigos, con Pablito, el que me regaló los libros, y decimos, si vos vas a una librería, a María Moreno la podés encontrar en un montón de estantes. Oración puede estar tranquilamente en el estante de Historia Argentina, porque hay un análisis fuerte del archivo de Walsh, en el que se cuenta la muerte de su hija, pero también lo podés encontrar en el estante de literatura feminista o lecturas feministas, bueno, esos términos, viste, que son ahora muy fluctuantes, porque a partir de ese archivo, a partir del análisis de las cartas que hace de Walsh, ella empieza a trazar una genealogía de mujeres que, como dije en el texto, quedaron dañadas por la misma violencia que mató a Vicky y están haciendo arte con ese daño, con esa tristeza, con ese horror. Y también lo que me parece relevante es que en esta genealogía María Moreno toma artistas que están en los bordes de la cultura, o que rompen con una cultura más hegemónica. Por ejemplo, Albertina Carri en Los Rubios está contando el secuestro de sus padres a partir de muñequitos de Playmobil. Entonces, ¿qué está pasando ahí con la referencialidad, con la verdad? Obviamente no lo piensa en términos de que está despolitizado lo que está haciendo Albertina Carri, todo lo contrario. Pero se puede transformar todo ese dolor, toda esa pérdida de ser hija de padres de desaparecidos al contar algo con un muñequito de Playmobil. Yo como que me hago esas preguntas todo el tiempo. Sí, definitivamente se puede. Es otra forma distinta de pensar la memoria.
qué sé yo, ponele libros como La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, no sé si alguna lo leyó. Eh, Ahí el tratamiento que se hace con la memoria, con esa madre que pierde perdón, con esa hija que pierde a sus padres, que los va a visitar a la cárcel, que vive con sus abuelos, es un tratamiento más realista, más desgarrador, por así decirlo. Porque la verdad es como más lineal. En Albertina Carri hay que pensar también lo que no se dice como lo que se dice, los espacios en blanco que dejan. Ahí obviamente dependerá de los gustos de cada lector, lectora. Sí, sí, Que, totalmente. Mientras vos hablabas, estaba pensando en todo, en todo este cuestionamiento también, ya que mencionaste el cine, bueno, del biopic, del documental y la ficción. Son temas que actualmente se están, e incluso directoras muy jóvenes, argentinas, que están trabajando eso, tanto hijas de desaparecidos como hijas no me sale el nombre de esta directora que vimos hace poco, eh, hijas de familia de eh, dictatoriales, digamos, ¿no? sí, Que estaban del otro lado y ahora empiezan a contar la historia de sus padres y armar esa historia desde otro espacio y jugar con una cámara y utilizar incluso filmaciones familiares que, por ejemplo, lo, lo recortaban a Menem llegando en un bote a esa isla donde esta familia aristócrata se reunía, con una mirada así muy mesiánica de Menem, ¿no? Y esta chica que hace todo un collage entre las filmaciones familiares que registraban esos momentos y su propia mirada a través de una cámara casera que desde chica le regalan, todo lo que no se muestra en las filmaciones familiares. Entonces, por ejemplo, junto con ella nos estamos metiendo en el hospicio manicomio en el que está una de sus tías, uf, la que más voz tiene en el relato. Eh, Creo que mencionaste el cine, me hizo acordar eso, ¿no? También uno tenía el documental encasillado en aquello que se cuenta lo que pasó. mm, Todos esos silencios que vos decís, los espacios vacíos, ¿con qué se llenan este cuestionamiento? sí. Después si podés pasame Cómo no, la el tengo. nombre de la chica, sí. Tengo los documentales, tanto de esta familia, lo que pasa que soy muy mala. Últimamente he estado leyendo muchísimas cosas y viendo mucho cine y hice un taller de mujeres detrás de cámara. Precisamente Guillermo Colantonio, probablemente lo conozcas, de la Universidad de Mar del Plata, él lo Mm, dicta hoy a la noche y hace unos meses terminamos con él, de mujeres detrás de cámara. Y, y, el, y esta cosa del cuestionar el género del documental o replantear, no cuestionar, ¿no? Cuestionar en el sentido de dónde está la verdad absoluta, ¿no? Entonces, de las diferentes voces, eh, como vos trajiste a colación el cine, y todo era en registros de mujeres, mujeres. mm, Y estas dos mujeres argentinas, tenemos esos dos documentales, yo te los voy a pasar con mucho gusto. dale, No me gracias. acuerdo los nombres de ellas, pero sí me acuerdo mucho las imágenes, sobre todo la de esa tía Gracias. supuestamente la boba, la tonta, dice dos o tres cosas, pero son desgarradoras, ¿no? Esas voces también que se rescatan a través de la literatura, a través bueno, del séptimo arte, ¿no? Esas voces silenciadas, Mm, eh, y bueno, y que tienen tanto que decir, ¿no? sí, tal cual. Y que la verdad puede ser múltiple o las formas de contar la verdad pueden ser Y múltiples. sí, Para mí eso es fundamental. bueno. Me levantó la mano, perdón. María, Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento porque yo no soy del círculo de Necochea, soy de San Fernando, Buenos Aires,
Estoy siguiendo muchas páginas de Necochea porque en la cuarentena me surgió la compra de un lote y bueno, la idea es en algunos años, por lo menos 10, ir a radicarnos por allá. Originariamente soy de Misiones, soy profesora de literatura, trabajo en Buenos Aires y licenciada también en enseñanza de la lengua y de la literatura. Así que bueno, como digo, visitando páginas de Necochea encontré esto de estos encuentros y nada más felicitarlas y bueno, veo que tienen un trabajo muy lindo, muy hermoso, con gente tan joven como Camila, que eso la verdad me llena el alma porque bueno, ver que la literatura y todo esto que tiene que ver con nuestra área fluye desde la juventud y las chicas que tienen todo por delante, la verdad me pone muy orgullosa. Así que digamos que quizás cualquier cosa que diga puede ser que esté totalmente desenfocada porque no estoy en el tema, pero nada, contenta de participar y lo único que quería decir es como Camila está haciendo una investigación sobre esta autora que ya estuve googleando más o menos y tratando de leer rápido, toma Walsh, ¿no? O sea, creo que hace una referencia de una de las hijas y demás. También con esto, poniendo un poquito un aporte desde la literatura, ¿no? Como que si queremos encuadrar un determinado texto en un lugar es muy difícil porque los límites son muy finitos. Es muy difícil decir, bueno, esto es un género, un determinado subgénero, y sobre todo lo epistolar y las crónicas se ligan mucho. Y además, Walsh es un referente de repente del periodismo y su obra, ¿no? La obra con respecto a la vida de Walsh, que tiene que ver con una non-fiction o no ficción, y está medio parecido, me parece a mí que la autora, mezclando un poco de ficción y de realidad, está yendo por ahí para el lado de eso, de la no ficción, ¿no? Sí, tal cual. Me parece interesante también verlo desde ese lugar. Acá tengo a mi gato que está pavoneándose porque recién llegó a la escuela. Bueno, nada, quería aportar eso nada más, por ahí verlo también desde la no ficción y que es tan interesante, ¿no? Y bueno, ese juego de ver si el autor se está situando también, como es, en su momento histórico, bueno, siempre queda, como decís vos, a la inferencia del lector y bueno, de hacer también una analogía propia, ¿no? Sí, Siempre tal de cual. las lecturas. Bueno, nada, eso solo. Así que nada, placer de estar acá, voy a tratar de participar hoy quiero ver si sigo en la medida que pueda con mis horarios y bueno, me encanta lo que hacen. Gracias. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, María. Gracias, Camila, por tu no sé si vos comentario. querés agregar algo a lo que dijo María. Sí, no me acuerdo bien en qué texto de ella leí, creo que es Subrayados, este está siendo grabado, así que yo voy a parafrasear medio volátilmente las palabras. Ella dice que es la hija de una relación homosexual entre Rodolfo Walsh y Manuel Puig. Entonces, por un lado, podemos pensar todo esto de la no ficción, claramente. Bueno, Manuel Puig justamente, ¿no? Sus obras están siempre muy ligadas a este permiso, ¿no? Porque antes, nosotros ahora porque vivimos en esta época y en esta era, donde las pibas hicieron esta revolución, pero que nosotras nos acoplamos, las de nuestra generación que fuimos criadas de otra manera. Pero Manuel Puig, sus obras están plagadas de ese deseo subyacente de liberación, ¿no? Sí, Así tal que cual. bueno, sí, seguro. Entonces yo siento que por un lado puede tomar del padre Rodolfo Walsh un tipo de periodismo, pero también de Manuel Puig tenemos todas estas ideas que para el momento eran muy, a ver, rupturistas, por así decirlo, en cuanto al deseo sexual y las relaciones sexoafectivas. Por un lado tiene eso Manuel Puig, que María Moreno también lo tiene,
Pero los libros de Manuel Puig son el ejemplo de, según Bakhtin, de hibridación y demás. Y eso pasa lo mismo en María Moreno. En el libro Oración, ella hace un tratamiento con el archivo, sí, pero hace entrevistas, o las entrevistas que le llegan de las personas que estaban cuando Vicky murió, están puestas en el libro, sin comillas algunas veces, parafraseadas. Vos no sabés quién está hablando. Y lo mismo pasa con Manuel Puig, con El beso de la mujer araña, bueno, todos los textos de él, en el que uno tiene que andar moviéndose. Me parece que es sumarse a ese juego. Es como lo que la escritura propone. Es eso. Y nada, justo dijiste esto de Rodolfo Walsh y sí, me parece que sí, que se podría o podría ser útil para mi investigación pensar alguna constelación literaria en donde esté Manuel Puig, Rodolfo Walsh, yo creo que también podría estar Sarmiento, podría estar Lucio de Mansilla con sus indios ranqueles, ahí hay mucho trabajo, ¿no? Mucha tela para cortar, dirán. Para pensar qué toma de cada uno, qué está haciendo, es un bagaje cultural que se lleva a su escritura y que hay que leerlo en esos términos. Que bueno, a veces son términos que nos exceden, pero eso no deja de ser gratificante leerla a ella. Por supuesto. Además, si ella los menciona como papá y mamá, y con esto de lo plebeyo o de lo popular estaba pensando, ¿no? En la cantidad de voces populares que Puig incorpora, ¿no? En todo eso que estaba mal visto en las conversaciones de las mujeres que solamente pueden tejer y mirar novelas y recortar fotos de actores y qué personajes logra de eso, ¿no? Y cómo esos textos que al principio están más marcada la cursiva y la diferenciación entre uno y el otro, conforme van pasando, se van transformando. Bueno, por algo él se reconocía tan amante de Faulkner, ¿no? Claro. Y acá la miro a mi maestra, Marichu Llaven, que está con cámara, porque una de las que me hizo enamorar de Faulkner fue Marichu. Otro tesoro María Necochense que tenemos. Bueno, hola María, gracias por estar toda la charla con la cámara prendida. Bueno, Cami, yo no sé si vos querés agregar algo. Yo realmente, en nombre de todos los que se ven en las cámaras y de todos los que no se ven, pero no solamente porque estén conectados en este momento, sino porque hay varios de la comisión que están dando clases, ya sea de teatro, de literatura, trabajando en un periódico. Somos poquitos, pero bueno, acá en Necochea nos reunimos y nos ayudamos bastante. Te queríamos dar las gracias por aceptar nuestra propuesta, por enriquecernos con esto. Esperamos que tanto vos como todos los que están presentes sigan acompañándonos y enriqueciéndonos con sugerencias, con actividades que realicen durante todo el año. Si querés vos dar algún dato de contacto, Camila, Sí, respecto obvio, de tus puedo aportes de pasar. investigación y demás, cómo te podemos ubicar, si tenés una página de Facebook, de Instagram. Mi Facebook es Camila Alberola, Uh-huh. y ahí si participo en algún congreso o eso, lo publico ahí. Uh-huh. Y no sé, mail por si quieren. No hay problema, de todas maneras, como vos quieras. Aclaro que lo de la grabación no es ninguna forma de monitoreo, sino simplemente, no, estoy diciéndolo con broma, es simplemente porque por una cuestión de tiempo hay muchas personas que no pueden estar, y así es una forma de que tanto lo que vos compartiste con nosotros hoy como el resto de las personas que están entre las 9 de la mañana de ayer y van a estar hasta las 11 de la noche de hoy, y así mañana también, aquellos lugares que se hayan perdido se puedan de alguna manera recuperar viéndolo por el canal de YouTube, que nosotros subimos todos estos videos una vez terminada la feria. Genial. Así que, bueno. No, yo no. Ah, mira. Acá
te escribió María. Si lo querés, te Para leo. que lo voy a copiar, así ya me queda en la compu. Te dice María: Camila, la deconstrucción literaria de Derrida es una buena bibliografía, te está haciendo más recomendaciones para tu investigación, la crítica literaria, las comparaciones, etc. Bueno, gracias, María. No, antes de terminar, no sé si hay más preguntas. Dos cosas. Gracias por todas las sugerencias, recomendaciones. Claramente las voy a tener en cuenta y se sabe que estos tipos de investigaciones o las carreras en sí son trabajos colectivos de gente que uno conoce como yo ahora las estoy conociendo ahora, de amigos, de mamá y papá que bancan económicamente, o sea, de mis directores, de todos. Y eso es re gratificante y también se sigue ampliando el camino y siguen apareciendo cosas nuevas y lindas. Y por otro lado, agradecer de nuevo a la Feria del Libro que me convocaron. Me gusta volver a las raíces, es importante. Que espero que les haya gustado y yo ayer no me pude sumar, sé igual que estuvo hermoso, vi unas publicaciones en Facebook, porque bueno, estaba muy compenetrada con esto, la verdad. Y Llegué a mi los límite. nervios de la previa son característicos. Sí, pero ahora ya almuerzo y me voy a sumar a la tarde, mañana, y seguro que va a seguir saliendo todo igual de hermoso y de organizado. Te Así lo que bueno, agradezco mucho, Camila, y bueno, realmente uno sabe que la investigación se va haciendo andando, ¿no? Como el camino, más o menos. Yo personalmente, el discurso académico ya con los años lo he perdido, pero no el amor por la lectura, y realmente escucharte a mí personalmente me gratifica mucho porque es volver a mi amor, ¿no? ay, Agradezco mucho también a todos los que nos acompañaron hoy a la mañana. Les cuento que con el mismo enlace con el que entraron, a partir de las 3 o 3:30 de la tarde, 3:30 creo que es. Gracias, Camila. Ves que los aportes son... a partir de las 3:30 de la tarde reanudamos las actividades. A las 6 de la tarde va a estar Sergio Aguirre y hasta él vamos a continuar con la plataforma Meet. Ya para la charla de cine y literatura de Murakami con cine contemporáneo, que la da precisamente Guillermo Colantonio, ahí nos pasamos a la plataforma de Zoom, porque Guillermo maneja esa plataforma y van a recibir el enlace también por las páginas para que para los que quieran participar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marichu. Esto es muy personal por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Cami, te paso el título y a Marichu también. El título de los documentales son 2 y de las directoras, y si no pueden descargarlos, veo que Guillermo te los reenvíe, Camila. Dale. Porque él maneja un programa de transfer que yo no lo sé manejar, así que bueno, se los voy a hacer llegar. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperemos volvernos a ver. Muchas gracias, chicas. Que tengan un lindo día. Chau, chau, gracias igualmente. Adiós.